Ay, hola Jorge, justo te estaba buscando. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Otra vez se fue la luz en tu piso? No, bueno, sí, pero esta vez no es por eso. Es que se me olvidaron las llaves otra vez. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿No tenés copia en algún lado? La tengo en casa. Claro, como siempre. Espera, ¿no te las dejó tu hermana en el buzón la semana pasada? Sí, pero las usé ayer y me las guardé en el bolsillo del abrigo, que ahora está colgado en tu salón porque me lo prestaste. Ah, claro. Perdón, se me había olvidado. Pasa, pasa. Estaba tomando un café. ¿Quieres uno? Te adoro. Sí, porfa, con un poquito de leche si tenés. Siempre tengo. Anda, sentate. Y prométeme que esta vez vas a hacer 3 copias. Te lo juro, hasta que me olvide otra vez. ¿Te parece a vos que este micro nunca llega o soy yo? No, no, es real. Ya van 20 minutos. Juraría que pasó uno hace rato, pero iba repleto y ni se detuvo. Oh, odio cuando hace eso. Como si no viéramos que estamos acá paradas como estúpidas. Total. Mejor llamamos a un remis. O caminamos. ¿Cuánto falta? 3 cuadras. 4. Pero con este calor me derrito. Mira, hasta el asfalto parece blando. Dale, vamos a pie. Al menos nos movemos. Y de paso pasamos por ese kiosco nuevo. ¿Viste que tiene esas galletitas de dulce de leche que te encantan? ¿Estás tratando de sobornarme con galletitas? Si funciona, funciona. Bueno, vale, pero las pagás vos. Trato hecho. Vamos antes de que cambie de idea. Oye, Sophie, ¿te vas ya? Sí, justo apagando la compu. Hoy no aguanto ni un minuto más. Hasta las letras del Excel me miraban con cara de enojo. Te entiendo, yo también estoy frito. Pero antes de irme, necesito saber, ¿vos viste el mail de Rojas sobre el informe del viernes? Ah, sí, lo leí y casi me da un infarto. ¿En serio quiere los gráficos en 3 formatos distintos? Exacto, y en colores que transmitan calma, pero también urgencia. ¿Y eso existe? Ni idea. Igual lo hago en azul y le digo que es azul productivo. Salvaje. Dale, si necesitas ayuda con los datos, avísame. Yo ya los organicé todos esta mañana. Gracias, Reina. Te debo un café. O una cerveza, o las dos. Acepto las dos. Mañana, después de sobrevivir a la reunión de las 10. Trato hecho. Buen fin de Sophie. Vos también, Mateo, y soñá con gráficos bien alineados. ¿Otra vez estás comiendo lo mismo? ¿Qué tiene de malo el fideos con manteca? Es rápido, barato y no me jode. Barato, sí. Pero tenés 27 años, no 12. ¿No podés, no sé, freír un huevo al menos? Hoy no. Hoy es día de supervivencia básica. Además, me quemé la lengua ayer con esa sopa de lentejas que me hiciste para cuidarme. Era lentejas con chorizo. Estaba riquísima. Tu problema es que soplás como si estuvieras apagando una vela en vez de enfriar la comida. Dale, chef. Pero mientras vos jugás a hacer bocuse, yo sigo con mis fideos. Dale, al menos déjame ponerte un poco de queso rallado. ¿Te salva la dignidad? Bueno, eso sí. Pero nada de perejil. Odio cuando me pones perejil como si fuera decoración de muñeca. Sin perejil, prometido. Gracias. Ah, y si no me llama, decirle que ya comí algo balanceado. Como si no me conociera. Anda, come tranquilo. Y lava la olla después, ¿sí? Eso sí que es pedir demasiado. No puedo creer que por fin nos veamos. Pensé que íbamos a seguir mandándonos audios hasta Navidad. Lo sé. Entre tu nuevo horario, mi mudanza y ese virus que me tuvo en cama una semana, sentí que estaba en modo avión de la vida. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. Aunque todavía toso como si fumara desde los 15. Pobrecita. ¿Y el departamento nuevo? ¿Vale la pena el viaje de 1 hora en colectivo? Totalmente. Tiene balcón, luz todo el día y el portero es un abuelo que riega las plantas de todos los pisos. Me trae mandarinas los domingos. ¡Qué lindo! Yo sigo con mi vecino que pone reggaetón a las 6 de la mañana. ¿En serio? ¿Y no le dijiste nada? Le dejé una nota. Me respondió con un meme de «Buenos días, hermosa», y subió el volumen.
Genio absoluto. ¿Quieres otro café? Invito yo. Sí, pero esta vez sin tanta espuma. La última vez parecía que iba a construir un edificio con la taza. Trato hecho. Y después me contas más de ese balcón y de ese portero con corazón de oro. Diego, qué alegría verte por acá. ¿Buscando verduras o huyendo de tu suegra otra vez? Jaja, un poco de ambas. Pero sobre todo necesito cebolla, pimiento y... ¿Vos tenés esas berenjenas moradas que parecen de revista? Claro que sí. Las traje frescas esta mañana, mira. Fíjate qué brillantes. Y las vendo a mitad de precio si te llevas 3. ¿3? ¿Para qué quiero 3 berenjenas? Para el invierno, hombre. Congelas 2 en cubitos y listo. ¿O pensás que la berenjena va a aparecer por arte de magia la próxima vez que quieras hacer ratatouille? Vale, me convenciste. Llévame las 3. Y un manojo de perejil también, que se me secó el del otro día. Ahí va. Y te tiro un ajo de regalo, que te veo pálido. ¿Dormiste algo esta semana? 2 horas seguidas si tengo suerte. El bebé decidió que la noche es para ensayar ópera. Ay, bendito. Decile a Carla que me llame, que tengo un té de anís que es milagroso para los cólicos. Se lo digo. Gracias, Tere. De nada, mijo. Y ven más seguido, ¿eh? Que no te como. Aunque con esas ojeras, casi podría. ¿Así te gusta, Andrés? Un poquito más corto atrás. ¿O lo dejamos como está? Déjalo así, Rosa. Igual me lo voy a arruinar en 2 días con el casco de la moto. Siempre decís eso. Y después venís con ese aire de soy un rockero frustrado. Oye, que rockero frustrado al menos se lava el pelo. Muy cierto. Bueno, listo. Dale la vuelta y no te muevas que te voy a marcar bien las patillas. ¿Sabes que mi mamá me dice que parezco más joven cada vez que vengo acá? Porque te arreglo la cara, mijo. Un hombre bien peinado es medio batalla ganada. Entonces explícame por qué sigo soltero. ¿Por qué no hablas con la chica? Nomás les miras los zapatos como si fueran a llevarte el alma. Eso fue una vez y eran unos zapatos muy bonitos. Claro. Bueno, ya estás. Mírate al espejo y decime si te reconoces. Uy, sí. Ahora hasta parezco que duermo bien. Eso no lo prometo, pero al menos sales de acá con dignidad. Y con las patillas como Dios manda. Gracias, Rosa. Hola, Clara. Perdón, ¿te desperté al entrar? No, tranqui. Estaba viendo una serie. Pero escuché que tosiste como 3 veces seguidas al subir las escaleras. Uf, sí. Me agarró un resfriado tonto. Y encima llovió, y el paraguas que compré en la estación duró lo que un caramelo en la boca. Ya me pareció raro verte sin el paraguas rojo. Ese aguantaba hasta huracanes. Lo perdí en el tren. Alguien se lo llevó pensando que era el suyo. Ojalá le sirva más que a mí. Bueno, al menos tenés una vecina con sopa de jengibre y miel. ¿Querés un tazón? ¿En serio? No quiero molestarte. Si no querés molestar, deja de toser como si estuvieras expulsando un demonio y aceptá la sopa. Ok, vale. Pero te pago con galletitas la próxima vez que vaya al súper. Trato hecho. Pasá en 10 minutos y trae una manta, que seguro estás helado. Gracias, Clara. De verdad. De nada. Ahora anda a cambiarte antes de que te conviertas en un estornudo ambulante. Oye, ¿seguís vivo o te fundiste con el sofá? Casi. Estoy en modo hibernación, post-almozón. Pero habla, no estoy sordo todavía. Perfecto. ¿Tenés ganas de salir un rato? Estaba pensando en ir al río, llevar unas cervezas, sentarnos a ver el atardecer. ¿Al río? ¿Ahora? ¿Con este calor? Me va a derretir la cara. Por eso mismo. El agua está fresca. Hay sombra debajo de los eucaliptos. Y prometo no contarte mis problemas amorosos. Esta vez. Eso ya es una mejora. ¿Y si llevo esas empanadas que me sobraron de la bola? Las de carne con aceitunas. Las mismas. Estás dentro. Pasa a buscarme en media hora. Dale. Pero si me duermo en el camino, no me tires al río. No prometo nada. Media hora. Hola, doña Marta. Disculpe la molestia. ¿Tiene el antigripal ese que me dio la otra vez? ¿El que no da sueño? ¿El de la cajita verde?
Sí, ese. Se me acabó ayer y hoy amanecí con dolor de garganta otra vez. ¿Tomaste algo aparte? ¿Infusión, miel, descanso? Bueno, tomé mate helado y seguí trabajando. Ah, claro, el famoso tratamiento del joven invencible. No soy tan joven. Tenés 29 y crees que el cuerpo es de acero. Anda, sentate un segundo. Te doy el antigripal, sí, pero también te preparo un saquito de eucalipto con miel. Y esta vez, por favor, deja el mate frío un par de días. Sí, doña, gracias. Y si en 48 horas seguís con fiebre, venís acá y no te vas hasta que llame a tu mamá. No será necesario. Ya veremos. Ahí te lo preparo todo. Y esta vez paga en efectivo, que la máquina sigue loca. Oye, ¿vos entendiste algo de lo que dijo el profe hoy en clase o fue solo yo? Si entender significa sentir con la cabeza mientras pensaba en qué pedir de cena, entonces sí, entendí todo. Te juro que abrí el libro de sociología y las palabras empezaron a bailar. Es que llevas 3 cafés y 0 horas de sueño. Ni Einstein podría concentrarse así. Necesito aprobar este parcial, Nacho. Si repruebo otra vez, mi mamá me manda a estudiar contabilidad a Córdoba. Con mi tía. No, ¿con la tía que te obliga a rezar el rosario antes de dormir? Exacto. Bueno, entonces no te queda opción. Vamos a repasar juntos. Yo te explico la teoría de Bourdieu si me pasas tus apuntes de la clase del martes. Trato hecho. Pero solo si me dejas usar tu resaltador amarillo. El mío se secó llorando por mi futuro. Úsalo, pero cuidado con la bibliotecaria. Me miró como si el susurro fuera un crimen capital. Tranqui. Si viene, le digo que estás teniendo una crisis existencial y necesitas mi apoyo emocional. Perfecto. Ahora pásame los apuntes. Y el café frío, que al menos tiene cafeína. Papá, ¿seguro que esto es el inflador y no un artefacto de tortura medieval? Es el inflador, sí. Pero si seguís apretando así, vamos a terminar inflando el neumático y tu ego. Muy gracioso. Es que no entra aire, mira. Porque no cerraste bien la válvula, campeón. Dale, móvete un poco. Sí, así. Ahora apretá fuerte y contá hasta 10. 1, 2, 3. ¿Y si en vez de arreglarla me compras una eléctrica? Claro, y después te compro un robot que te lave los platos y otro que te haga la tarea. ¿Por qué no? Bueno, la tarea sí estaría buena. Ya. Cuando aprendas a inflar una rueda sin que suene como un pato asustado, hablamos de la bici eléctrica. 5, 6, 7. Creo que ya está. Bueno, probá. Pero si pinchás otra vez mañana, no vengas llorando. Ya te enseñé el secreto. Esquivar los vidrios y no tirar palitos en la calle como un demonio. Yo no tiré esos palitos. Claro, y yo no tengo canas. 8, 9, 10. Listo. Ahí está. Anda a dar una vuelta. Y gritás y pinchás. Gritaré papá como cuando tenía 5 años. Igual me voy a hacer el sordo. Buenos días, don Hugo. Gaby, justo estaba sacando tus medialunas de jamón y queso. ¿En serio? Las extrañaba. Pensé que habías dejado de hacerlas. Solo las hago los miércoles y sábados. No quiero que te enganches demasiado, aunque ya es tarde, ¿no? Totalmente. Pero es que hoy tengo reunión con la nueva jefa y necesito algo que me dé valentía. Ah, entonces te pongo 2. Una para la valentía y otra para la venganza si te grita. Perfecto. Y un jugo de naranja exprimido, si te sobra uno. Siempre sobra uno para vos. Espera, ¿esas ojeras son nuevas? Trabajé hasta las 2 arreglando una presentación que mi compañero dejó hecha un desastre. Entonces, las medialunas van con un extra de queso. Por justicia poética. Don Hugo, usted es un santo disfrazado de panadero. Y vos, una clienta que ya me conoce demasiado. Anda, sentate en la mesa del rincón. Te llevo todo en un segundo. Gracias. Y no se le olvide el extra de queso. Lo juro por el santo del horno. ¿Claudia? ¿En serio? ¡Qué suerte loca! Dami, ¿qué haces acá? Pensé que trabajabas desde casa los jueves. Hoy tuve que ir a la oficina y ahora el cielo decidió ahogar la ciudad. Lo mismo acá. Menos mal que justo traigo este paraguas ridículamente grande. ¿Ese es tuyo? Parece de circo.
Lo compré en un mercadillo. Por 2,5 euros. Aguantó una tormenta en Lisboa. Creo que puede con la lluvia de hoy. Entonces, ¿me dejas un rinconcito? Solo si me contás qué pasó con lo de tu jefe. La última vez me dijiste que ibas a renunciar. Y después desapareciste como un fantasma con Wi-Fi. No renuncié, pero le dije unas cuantas verdades. Ahora me tienen en una especie de exilio suave en el departamento de archivos. O sea, ganaste. Digamos que sobreviví con dignidad. ¿Y vos? ¿Seguís con ese proyecto de cerámica? Sí, y ya no quemo tanto las piezas. Solo el 30% ahora. Eso es progreso. Exacto. Oye, el bus viene. ¿Vas para el centro? Sí. Entonces compartimos paraguas hasta que subamos. Y después me invitas un café. Por no dejarte mojarte solo. Trato hecho, pero solo si me enseñas una de tus piezas no quemadas. Tengo una en la mochila. Es un tazón. Dice aguanta corazón en la base. Me lo llevo. ¡Oye! Perdón, ¿cuál de estos dos juguetes es mejor para un perro que destruye todo en 5 minutos? Tenés un todo mordedor en casa, ¿eh? ¿Es chico? Sí, ¿lo conoces? Claro. Viene cada 2 semanas con esa señora de los pañuelos rojos. Tu mamá, ¿no? Mi abuela, pero sí, esa. Entonces, Chico no necesita un juguete. Necesita un juguete con vocación de mártir. El de la izquierda es de goma natural. Duro, pero seguro. El de la derecha parece fuerte, pero lo rompe en un paseo. Ya me pasó. Le compré uno igual la semana pasada y lo encontré en 3 pedazos, con cara de inocente. Los perros son actores natos. Pero mira, te doy el de goma y uno de cuerda gratis. Así tiene con qué entretenerse mientras vos desayunas en paz. ¿En serio? Total, si no lo hago, tu abuela me trae esos alfajores de dulce de leche y no voy a poder decir que no a nada. Los alfajores son su arma secreta. Lo sé. Pagá por el de goma y llévate los 2. Y decile a Chico que lo extraño. Y que deje de comer mis zapatillas la próxima vez que venga. Se lo diré, pero no prometo que haga caso. Nadie lo hace. Ni los perros, ni los humanos. ¿Otra vez con ese cigarrito que no cuenta? Solo uno al día. Es mi ritual de despedida del estrés. Claro, y el estrés se despide, pero el humo se queda en mi jazmín. Perdón, me muevo un poco más a la derecha. No hace falta. Total, ya le puse nombre al humo. Señor Niebla. Le va. Oye, ¿esas petunias nuevas? Sí, las puse ayer. Sobrevivieron al trasplante, así que creo que tenemos una relación sana. Mejor que con algunos humanos, ¿no? No me hagas hablar. Hoy mi jefe me dijo que no tengo espíritu de equipo porque no canté en el cumpleaños de contabilidad. ¿Y vos qué le dijiste? Nada, pero le puse una planta carnívora en el escritorio con una etiqueta que decía alma. ¡Genial! Lo mira con cariño cada mañana. Entonces tu venganza fue poética y con clorofila. Exacto. Oye, ¿quieres un té? Hice uno de menta. Sí, pero sin azúcar. Y si me ofreces otro cigarrillo, te riego a vos. Nota mental tomada. ¿Cuánto juntamos hoy? Conté rápido unos 23 euros, más las 2 monedas de 50 que tiró el viejo del banco, el que lloraba en silencio. Ah, sí. Ese que se quedó media hora escuchando a Alfonsina. Creo que le recordamos a alguien. O a algo. Ojalá. Al menos no fue por lástima. No, se notaba que escuchaba de verdad. Bueno, entonces valió la tarde. ¿Compartimos esta empanada de carne? La compré en ese puesto de la esquina, el que tiene el cartel torcido. ¿El que dice empanda en vez de empanada? Ese. Pero huele como el cielo. Dale, pero me toca la mitad con más cebolla. Siempre que eres la mejor parte. Porque siempre toco mejor que vos. Hoy sí. Esa introducción en el violín fue fuego. Gracias. Aunque casi se me cae el arco cuando pasó esa nena gritando, «¡Mira, papá! ¡Son reales!». Somos reales, pero con suerte no lo parecemos. Mañana seguimos acá, ¿no? Sí, pero vos traes la empanada. Y no me vengas con la excusa de que se te olvidó.
Solo si tocas gracias a la vida completo, sin apurarte en el final. Trato hecho. Pero sin llorar esta vez, ¿sí? No prometo nada. Hola, ¿esta es de membrillo? Sí, y tiene un toque de naranja amarga. La hice con las frutas del árbol de mi patio. ¡Ay, qué rico! Mi abuela hacía una así, aunque siempre decía que le faltaba un alma si no la cocinaba en ollas de cobre. La mía es de acero, pero le pongo música de tango mientras cuece. Cuenta igual, ¿no? Totalmente. ¿Y esta otra? Frutilla y albahaca. Suena raro, pero es adictiva. Próbala. Uy, tienes razón. Es como si el verano tuviera sabor. Eso es lo que digo yo. La gente viene buscando dulce y se va con un recuerdo. ¿La vendo por frasco o por nostalgia? Por las dos. Pero hoy te regalo una cucharadita extra porque me recordaste a mi tía Rosa. Y ella también decía que el membrillo tenía que sudar 3 días antes de hervir. ¡Exacto! ¿Cómo sabes eso? Porque en el campo, todas las tías decían lo mismo. Era como un manual secreto. Entonces, me llevo el membrillo y la de frutilla. Y la próxima vez vengo con mi sobrina. Quiere aprender a hacer mermelada como en los cuentos. Decile que traiga un frasco vacío y ganas de remover. Yo pongo el fuego y el tango. ¿Seguro que no te parece raro que el tren tarde tanto? No, o es que está atrasado, o es que el mundo decidió que hoy todos necesitamos 5 minutos más para respirar. Vos y tus frases del libro de autoayuda roto. No son frases, son supervivencia. Oye, ¿hablaste con tu hermano? Sí, bueno, le envié un audio. No lo abrió. Dale tiempo. A veces el orgullo pesa más que el teléfono. Pero fue él el que dijo esa tontería. Y vos sos la que quiere arreglarlo. Eso ya cuenta. Silencio. Se escucha el viento entre los carteles del andén. Tengo frío. Ven, acá. Comparto mi bufanda. Está toda llena de pelos de tu gato. Mejor. Así tenés compañía mientras esperamos. Gracias, Sol. De nada. Y si el tren no viene en 10 minutos, caminamos. O nos sentamos en el suelo y le contamos al próximo vagabundo todos nuestros problemas. ¿Incluyendo lo de que todavía no sabes cocinar un huevo frito? Eso se queda entre nosotras y los pelos de mi gato. Deja, mamá, yo lavo los platos. No, sentate, ya lo hago yo. Además, mañana no voy a tener a quien mimar con el desayuno. Vas a tener a papá y a los gatos, sobre todo a los gatos. Los gatos no me preguntan si dormí bien. Entonces te llamo, todos los domingos, a la misma hora. No tenés que. Quiero hacerlo. Metí un frasco de mi mermelada de ciruela en tu mochila. Sabes que odio la mermelada de ciruela. Mentira. Me pediste 3 tarros el año pasado. Bueno, gracias. Y si te enfermas, no esperes estar moribundo para avisar. Sí, mamá. ¿Y si te va mal? Vuelvo a comer tu guiso y a dejar los calcetines en el sofá. Exacto. Él se acerca, le da un abrazo rápido. Ella apoya la cabeza en su hombro un segundo más de lo habitual. Voy a estar bien. Lo sé, pero igual me voy a preocupar. Está bien. Ahora anda a dormir. Mañana tenés un tren que no perdona. Sí, pero ¿me haces un mate antes? Ya está listo, en la mesa. Claro que sí.